Pues bienvenidos a todos. Hoy vamos a dar una clase sobre la Constitución, pero la vamos a ver desde un punto de vista un poco diferente, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy? Vamos a ver la protección de la salud en la Constitución. Nos vamos a centrar en qué aspectos, en qué partes de la Constitución regulan este derecho a la protección de la salud y qué derechos están relacionados con esta materia, ¿vale? Como dice Alba, muy bien, el artículo 43 de la Constitución, aunque veremos unos poquitos más, que además espero que participéis todos y podamos hacer la clase constructiva entre todos, ¿vale? ¿Por dónde vamos a empezar? Bueno, pues vamos a dar una pequeña introducción. Vamos a ver qué es la Constitución española, que además si habéis venido a las clases de esta semana, pues ya todos lo tenemos claro, pero podemos refrescarlo un poquito. Vamos a recordar la jerarquía de la normativa española, a recordar la estructura de la Constitución, resumiremos el apartado dedicado a los derechos fundamentales y libertades públicas y por último, que es el objetivo real de la clase, es describir cómo se lleva a cabo la protección de la salud en la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Ya lo definimos en otras clases, ¿no? Es la norma máxima de nuestro ordenamiento jurídico. Ley de leyes, me comentabais algunos compañeros en las clases en otras clases, la norma suprema. Bueno, pues esto es la Constitución, nuestra norma máxima dentro del ordenamiento jurídico. Y si hablamos del ordenamiento jurídico, pues lo podemos definir como el conjunto de normas jurídicas, es decir, tanto de reglas, principios, directrices, por las que se regula la organización de una sociedad. Como tenéis aquí, cuando hablamos de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico, si dibujáramos nuestra jerarquía normativa en una pirámide, veríais que en lo alto de todo está la Constitución, por encima el respeto a la normativa comunitaria, ¿vale? Pero por debajo de la Constitución tendríamos leyes, que ya sabéis que pueden ser ordinarias u orgánicas, y por debajo los reglamentos. Luego, cuando vayamos a estudiar la Constitución, lo que tenemos que tener en cuenta es que es una norma del año 1978. Es una norma que sirvió de transición de una dictadura política a un Estado social y democrático de derecho, ¿vale? Entonces, uno cuando está estudiando la Constitución, esto es algo que no puede perder de vista, porque empezáis a estudiar artículos y muchas veces no caéis en la cuenta de que cosas que están ahí diciendo ya han ocurrido, ¿vale? Vías de acceso a la autonomía, nos ponemos a estudiar, pues ya ha ocurrido, las comunidades autónomas ya accedieron a su autonomía. Elaboración de los estatutos de autonomía, aunque se pueden modificar y lo sabemos, ¿no? Bueno, pues hay cositas que ya han sucedido, pero que nos las tenemos que saber, y hay otras cosas que han sido desarrolladas en normativas posteriores. Aquí se hace una mención del derecho, pero su regulación está en una normativa posterior. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar la Constitución, ¿de acuerdo? Porque lo entenderemos mejor si partimos de este punto de vista. Estructura de la Constitución española. Ya vimos también la clase del otro día, ¿verdad? Que tenemos una estructura formal y una estructura material, ¿sí? Vale. Las tenemos aquí. Tenemos, por un lado, que la Constitución está formada por el preámbulo, el articulado, dividido en 169 artículos, distribuidos en un título preliminar y en 10 títulos más. A la pregunta, ¿cuántos títulos tiene la Constitución española? Que lo comentábamos, el otro tiene 10, tiene 11. Bueno, comentábamos que la respuesta más correcta es decir que tiene un título preliminar y 10 títulos más. No tiene 11 títulos tal cual, porque el título 11 no existe, ¿vale? Tiene un título preliminar y 10 títulos más. Y luego tenemos las disposiciones, 4 adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final. Pero decíamos que podemos hacer una división de la Constitución en dos partes, parte dogmática y parte orgánica, ¿verdad? Aunque tenemos en la presentación que está formada por cada una de ellas, que es la parte que incluye la parte dogmática y que incluye la parte orgánica, ¿alguien que me pueda hacer un pequeño resumen? En unas pocas palabras, ¿qué incluye la parte dogmática? ¿O qué se hace en la parte dogmática? Vale, un poco si juntamos todas las respuestas lo tenemos, ¿vale? En la parte dogmática de la Constitución es la parte donde se declaran los derechos y se proclaman los principios constitucionales, ¿vale? Y luego, en la parte orgánica, ¿qué tenemos? Muy bien, María Isabel, derechos y principios. Y en la parte orgánica,
Los poderes del Estado. Muy bien, Alba. Perfecto. Ya sabemos la clásica división de poderes, tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Entonces, si nos fijamos en la parte orgánica, los vemos aquí. Poder legislativo, tenemos las Cortes Generales, que es nuestro poder legislativo. Poder ejecutivo, gobierno y administración, sin olvidarnos de que España se constituye en una monarquía parlamentaria. Entonces, tenemos también que hablar de la institución de la corona, que sería el título 2. Y luego tenemos el poder judicial. Además, el resto de títulos hablan de las relaciones entre poder, relación entre gobierno y Cortes Generales, y luego nos quedarían 4 títulos más que podemos resumir en la parte de Economía y Hacienda, Organización Territorial del Estado, la parte dedicada al Tribunal Constitucional como órgano garante de la Constitución y, por último, los procedimientos para la reforma constitucional. En la María Jesús, en la parte dogmática es título preliminar y título 1. Y luego tendríamos en la parte orgánica del 2 al 10. ¿Vale? Os comentaba también en alguna otra clase que este esquemita que tenemos aquí es muy interesante que lo tengáis en la cabeza a la hora de estudiar la Constitución, porque realmente esto nos va a dar pistas cuando empecemos a estudiar los artículos de qué artículo a qué artículo va cada cosa. Si nos están preguntando por algo relacionado con la corona, pues posiblemente esté entre los artículos 56 y 65 dentro del título 2, ¿vale? Entonces, este esquemita es muy interesante que lo tengáis en cuenta cuando vayáis a estudiar la Constitución. Luego me gustaría recalcar un poquito la estructura del título 1, porque es el que nos habla de los derechos fundamentales y libertades públicas. ¿Por qué quiero pararme un poquito más en esta parte? Bueno, porque, aunque siempre lo digo, no quita para que en el examen, en una prueba oficial, nos puedan preguntar más allá de aquí. Muchas veces, en las bases de la convocatoria, ya nos dicen que se van a ceñir a preguntarnos sobre este apartado de la Constitución, sobre los derechos fundamentales y libertades públicas, o sobre los derechos y deberes fundamentales, que es todo el título 1. De hecho, en la convocatoria del Servicio Aragonés de Salud, que estamos preparando muchos ahora, así nos lo ciñen, nos hablan de principios, pero también nos habla de los derechos y deberes fundamentales y de la protección de la salud en la Constitución. Es el tema 1. Por lo tanto, ya nos están diciendo que de la Constitución se van a centrar en estos apartados, ¿vale? ¿Ello quiere decir que en otra oposición esto es lo más importante? No, si no me lo especifican. ¿De acuerdo? Esto que quede claro. Pero si me lo especifican, y en ocasiones lo suelen hacer, suelen ceñirse en este apartado, pues ya sabemos dónde nos tenemos que centrar. Como es habitual relativamente que se ciñan en este título primero, y en la convocatoria del Servicio Aragonés de Salud así lo hacen, he querido traerlo aquí para que tengáis en cuenta la estructura. Ya sabemos, título 1, ¿qué artículos comprende? Artículos 10 a 55. ¿En qué está dividido este título? Está dividido en 5 capítulos. El capítulo primero, dedicado a los españoles y extranjeros, artículos 11 a 13. El capítulo segundo, dedicado a los derechos y libertades, del artículo 14 al 38. Pero además, el capítulo segundo se divide a su vez en 2 secciones. Sección primera, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, artículos 15 a 29. Por lo tanto, si nos piden derechos fundamentales y libertades públicas, acordaros que lo tenemos en el título 1, capítulo 2, sección primera. ¿De acuerdo? 1, 2, 1. Es una manera de acordarnos. Derechos fundamentales y libertades públicas, 1, 2, 1. Título 1, capítulo 2, sección primera. ¿Vale? Luego tendríamos el capítulo tercero, que nos habla de los principios rectores de la política social y económica, que es el artículo 39 a 52. Tenemos el capítulo cuarto, que nos habla de las garantías de las libertades y derechos fundamentales, artículos 53 y 54, que además ayer dimos una clase al respecto. Me imagino que algunos acudiríais. Y, por último, dentro de este título primero, tenemos el capítulo quinto, que nos habla de la suspensión de los derechos y libertades, artículo 55. Vale, y una vez llegados a este punto, yo ayer también pedí en la clase que dimos ayer que me recordáis una cosita, pero creo que me he acordado. Os comenté que sería interesante que repasarais, aunque en la convocatoria del Servicio Aragonés de Salud no nos lo piden expresamente, que repasáramos también esta parte de aquí, de suspensión de los derechos y libertades, que es interesante que lo miremos, así como repasar los estados de alarma, excepción y sitio, ¿vale?
porque no nos lo piden expresamente en las bases de la convocatoria, pero como sí que nos piden derechos y deberes fundamentales, pues también vamos a estudiar esta parte, que además está muy relacionada y tiene mucho que ver y está dentro de este título primero, ¿vale? Esta parte de la suspensión de los derechos y libertades. En cuanto a los estados de excepción y alarma y sitio, os remitía en la clase de ayer a que vierais una clase grabada que tenemos que habla sobre estos estados excepcionales. Para los que cursáis el curso de administrativos y auxiliares administrativos, la tenéis subida en el módulo de clases grabadas que tenéis al principio de los módulos del temario general, ¿sí? Entonces, echarle un vistacito a estas clases que os estoy mencionando, ¿vale? Porque dentro de las clases intensivas que estamos preparando para esta convocatoria no la tenemos contemplada, pero como hay una grabación de una clase anterior, yo os animo y os pongo de deberes que miréis estas clases que tenéis en el módulo de clases grabadas del campus. Vale, pues ahora vamos a ir a ver cómo se lleva a cabo la protección de la salud en la Constitución. Una pregunta muy sencilla y seguro que todo el mundo me contesta rápidamente, pero si yo os digo el derecho a la protección de la salud en la Constitución, ¿dónde se encuentra regulado? ¿Cómo se encuentra regulado? ¿Como un derecho fundamental, como parte de los derechos y libertades o como un principio rector de la política social y económica? Rafael me dice la C, ¿todo el mundo de acuerdo? Vale, Yolanda comenta que la A, como un derecho fundamental. Bueno, Yolanda, la respuesta correcta es la C, como apuntan la mayoría de tus compañeros. ¿Sí? La protección de la salud en la Constitución se reconoce en el artículo 43 de la Constitución. El artículo 43 es el que reconoce el derecho a la protección de la salud. Y si miramos en la diapositiva anterior, fíjate dónde se encuadra el artículo 43, dentro del capítulo 3 que nos habla de los principios rectores de la política social y económica. ¿Lo ves, Yolanda? Vale. A priori sí que es verdad, y cuando en otras ocasiones hemos dado esta clase con compañeros que acababan de empezar el estudio de la Constitución o que todavía no la habían mirado, cuando preguntamos esta cuestión de dónde consideráis que se encuentran regulada la protección de la salud en la Constitución y ponemos estas opciones, lo primero que se nos viene a la cabeza un poco de manera intuitiva es pensar que tiene que ser un derecho fundamental o al menos dentro del apartado de los derechos y libertades, ¿no? Pero realmente, cuando vamos a la Constitución, a muchos sorprende el hecho de que no está contemplado como un derecho, sino como un principio rector de la política social y económica. ¿Qué diferencias tiene esto con respecto a que esté en uno u otro apartado? En la clase de ayer lo vimos en cuanto a las garantías de los derechos, ¿sí? Como es un principio rector de la política social y económica, no goza de las garantías que tienen otros derechos que están recogidos en otras partes de la Constitución. Por ejemplo, no tendría acceso directo a los tribunales sin una norma de desarrollo. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto no nos tiene que preocupar, porque en la medida en que el derecho a la protección de la salud se desarrolla después en una norma, tiene el mismo acceso, goza de la misma tutela judicial efectiva que cualquier otro derecho, ¿vale? Eso es, Rafael, no es de aplicación directa, pero como estamos diciendo, en la medida en que este derecho, este principio rector, ha sido desarrollado por una ley, pues sí que goza de esa aplicación, porque aunque es un principio rector, posteriormente ha sido desarrollado por la ley, con lo cual no hay ningún inconveniente, se puede alegar directamente ante los tribunales porque sí que tiene una normativa de desarrollo. ¿Cuál es esta norma de desarrollo que regula la protección de la salud en la Constitución? Eso os pregunto. Ana, ¿qué ley? No. Muy bien, Rafael, la Ley General de Sanidad, entre otras, ¿vale? Pero fundamentalmente la Ley General de Sanidad. ¿Sí? Entonces esto tenerlo en cuenta. De hecho, si seguís estudiando para convocatorias de servicios de salud, pues tendréis que estudiar la Ley General de Sanidad, como dice Rafael, la Ley 14/1986, y ahí mismo se dice en la propia Ley General de Sanidad que responde al mandato constitucional recogido en el artículo 43 de protección de la salud. Fijaros también que el artículo 43 encomienda a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas tanto preventivas como de prestaciones, y que nos dice que una ley establece
establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Por lo tanto, la Constitución ya preveía en el año 1978 que una ley era la que tenía que establecer los derechos y deberes de todos al respecto con relación a la protección de la salud en la Constitución. Desde el año 78 tuvimos que esperar hasta la Ley General de Sanidad en el año 86. Que además posteriormente sabéis que tenemos otra normativa, os lo puedo adelantar, que regula aspectos también relacionados con la protección de la salud. ¿Alguien me puede decir cuál es esta ley que modernizó de alguna manera la Ley General de Sanidad? Por si os suena, no os preocupéis, que si no, no pasa nada y lo veremos en clases posteriores. Muy bien, Rafael. La 16/2003, sí, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Pero bueno, esto simplemente es adelantarme para que os vayan sonando cositas y poder ir relacionando conceptos. En esta norma nos centraremos en otras clases, no os preocupéis. Bueno, pues entonces ya hemos visto de dónde parte el derecho a la protección de la salud. ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo largo del texto constitucional tenemos más artículos que, sin tener una mención expresa o directa a la protección de la salud, sí que regula derechos que están dentro de esta dimensión sanitaria, ¿vale? Que tienen una esfera o una dimensión sanitaria. Vamos a ver si entre todos lo sacamos. ¿Qué os parece? ¿Alguien me puede decir algún derecho reconocido en la Constitución que tenga esta dimensión sanitaria? Vamos a ir haciendo un listadito y luego lo comprobamos. Venga. ¿Qué se os ocurre? Vale, Manuel, protección de la familia, sí. Derechos que tengan que ver con la salud, sí, que tengan una dimensión sanitaria. Porque en las convocatoria, por ejemplo, nos piden, en esta convocatoria que ahora muchos estéis preparando del Servicio Aragonés de Salud, nos piden protección de la salud en la Constitución, ¿sí? Entonces, no solamente es el artículo 43, sino que tenemos otros artículos a lo largo del texto constitucional que, sin hacer una mención expresa a la salud, sí que tienen una dimensión sanitaria, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me mencionan la protección... A ver, que voy a pasar el chat para adelante. Me hablabais de la protección de la familia, por ejemplo. Me estáis hablando ahora de la protección de la tercera edad, por ejemplo. ¿Sí? De los pensionistas, dice Manuel. Perfecto. Protección de la juventud y de los discapacitados. Muy bien. Seguridad social, no tanto, Toñi. Sí, ¿vale? Pero sí, sí que podemos contemplarla. Pero a lo mejor un poquito más alejado. ¿Vale? Porque, fijaros, a ver, vamos a contemplar el artículo 49 que menciona Rafael y nos habla de la protección de las personas minusválidas, ¿vale? Entonces ese sí que entraría, por ejemplo. Muy bien, Rafael. Eso ya es hilar a lo mejor demasiado fino, María Jesús, ¿vale? El derecho a los expedientes médicos no está contemplado como tal en la Constitución y estamos hablando siempre de la Constitución, ¿sí? Tienes toda la razón, Conchi. Muy bien, Rafael, medio ambiente del artículo 45, muy bien. Perfecto. Bueno, pues los vamos sacando prácticamente todos. Nos falta alguno, que ahora lo veremos, pero el grueso lo vamos teniendo. Vamos a ver el esquema que os había preparado yo, ¿os parece? Bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos por el artículo 40, apartado segundo. ¿De qué nos habla? Pues nos habla de que los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo, garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. Por lo tanto, aquí nos están hablando de seguridad e higiene en el trabajo. La seguridad e higiene en el trabajo está muy relacionada con la salud. Ya sabéis, todo lo que tenga que ver con la prevención laboral, no llevarla a cabo
puede influir directamente en la salud de los trabajadores. Por lo tanto, el artículo 40, apartado 2, tiene una relación muy directa con la protección de la salud, ¿vale? Y es un artículo que lo tenemos aquí contemplado en la Constitución. Evidentemente, si seguimos leyendo un poquito más este artículo 40, apartado segundo, lo mismo, el descanso necesario que esté garantizado en la Constitución, fundamental, la limitación de la jornada, el reconocimiento de las vacaciones periódicas retribuidas, la promoción de centros adecuados. Si esto no estuviera aquí reconocido como un derecho constitucional y no gozara de las garantías que tienen los derechos reconocidos en la Constitución, pues nos podíamos encontrar con situaciones de indefensión por parte de los trabajadores que indudablemente repercutirían en su salud, ¿vale? Otro artículo que además habéis mencionado es el artículo 49 de la Constitución. ¿De qué nos habla? Pues nos habla de que los poderes públicos tienen que realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. Por lo tanto, aunque les reconoce los mismos derechos para ellos que para el resto de los ciudadanos, dice que hay que prestar una atención especial con la finalidad de darles un tratamiento, una rehabilitación, una integración a estas personas que tengan una discapacidad física, sensorial o psíquica. En la Constitución, Manuel, no nos habla de porcentajes de discapacidad, ¿vale? Nos habla, porque para eso luego hay normas de desarrollo que pueden entrar más al detalle de los porcentajes de discapacidad y las garantías que tienen, pero en este caso nos habla sin más de las personas que estén en esta situación. La Constitución pide que se les garantice a través de políticas de prevención, de tratamiento y de rehabilitación el disfrute de los derechos que se reconocen en la Constitución para todos los ciudadanos, ¿de acuerdo? Ello sin duda está muy relacionado también con la protección de la salud de estas personas, ¿vale? Porque fijaros que habla de políticas que hablen también de tratamiento, de rehabilitación, por lo tanto ahí tenemos la clara relación con la salud. Otro artículo, el artículo 50, que también me mencionabais algunos cuando hablamos de las personas de la tercera edad, pues aquí lo tenemos en el artículo 50, que os vayan sonando también un poquito los artículos, en cuanto al número de artículo. ¿Qué nos dice exactamente el artículo 50? Pues nos habla de que los poderes públicos tienen que garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Qué duda cabe que sin garantizar la suficiencia económica a las personas durante la tercera edad, ello va a afectar a su salud. Es que no hay duda, si no pueden comer, no pueden comprarse medicamentos, no pueden tener una vida saludable, pues ello va a repercutir directamente en su salud. Y además nos añade que con independencia de las obligaciones familiares, es el Estado el que tiene que promover su bienestar mediante sistemas de servicios sociales que atiendan a sus problemas, y fijaros, nos dice específicos de salud, vivienda, cultura y ocio, pero nos menciona problemas específicos de salud. Por lo tanto, aquí tenemos otro ejemplo. Otro más que no hemos mencionado además, el 51 apartado 1, que nos habla de la salud y de la seguridad de colectivos, nos habla de los consumidores y usuarios. Nos dice que los poderes públicos tienen que garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad y la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaros que hasta ahora todo lo que hemos visto es la protección de la salud, pero encaminada a determinados colectivos. Trabajadores, en el artículo 40, apartado 2, personas con discapacidad, en el artículo 49, personas de la tercera edad, en el artículo 50, consumidores y usuarios, en el artículo 51. Por lo tanto, cuando vayáis a estudiar esta parte, tened en mente, para acordaros mejor de ello, estos colectivos. De esa manera yo creo que os podréis acordar un poquito mejor, ¿no? No el artículo 40 de qué me hablaba, no. Primero vamos a ver de qué colectivos me tengo que acordar y ya ubicamos el artículo. A lo mejor es una técnica que nos puede servir un poquito mejor a la hora de estudiar. ¿De acuerdo? Si eso ocurriera, Rafael, habría que hacer muchísimas cosas más. Lo que menos nos tendría que preocupar es el artículo 50 de la Constitución, ¿vale? No... madre mía.
Bueno, vamos a mirar otros artículos que son los que tenemos un poquito más abajo. ¿Y por qué los he puesto un poquito más abajo y más pequeñito? Porque son artículos que, sin hacer una referencia tan expresa como hacen estos artículos que hemos visto anteriormente, estos 4 artículos anteriores a la protección de la salud, que ya veis que hay una referencia bastante expresa, estos otros, esa referencia no es tan clara, pero si pensamos un poquito, vemos que evidentemente tienen una dimensión sanitaria. Algunos son los que me habéis comentado vosotros. Por ejemplo, tenemos el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, que comentabais antes en el artículo 45, que duda cabe que si no se protegiera el medio ambiente, ello repercutiría directamente sobre la salud. Y aquí tenemos el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. No nos dice que tenemos el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano, por ejemplo. No hay una referencia expresa a la salud, pero las similitudes están claras, ¿no? Y la relación es evidente. ¿Qué más? El artículo 45 apartado nos habla de la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida. Pues lo mismo, protección de la calidad de vida, utilización racional de los recursos naturales. Si ello no estuviera ahí, pues evidentemente podría repercutir hacer justo lo contrario de una manera negativa en la salud. También el artículo 47, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, podría tener este enfoque sanitario. Si no se contemplara este derecho, que bueno, ya sabemos pues que esta además es una cuestión muy de actualidad, ¿no? Pues bueno, la vida en unas condiciones insalubres pues repercutirían negativamente en la salud, nunca mejor dicho. El artículo 39 apartado segundo recoge la protección integral de los hijos y de las madres, y el 41 garantiza la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, que creo que antes también lo comentábamos, ¿sí? Entonces ya veis que aunque no hay una mención expresa, sí que tienen esta dimensión sanitaria que quería que vierais hoy y que tuvierais en cuenta a la hora de estudiar esta parte de la Constitución, ¿vale? Pues hemos dado un buen repasito. Perfecto, pues no sé si tenéis alguna duda. Si no, por mi parte, hemos terminado, chicos. Perfecto, pues os espero mañana. Espero que a muchos de vosotros en la clase de repaso de la Constitución. Hasta mañana a todos. Hasta luego.